Buenas tardes, mi nombre es Graciela Negrín y a mí me tocó exponer sobre el periodo rococó. El periodo rococó se trata sobre la moda y la sociedad. Vamos a sumergirnos en un mundo del rococó, una época de elegancia, arte, exuberancia, donde vamos a explorar los orígenes, las características, los acontecimientos políticos, inventos y la moda que definieron este periodo. Para empezar con el periodo, tenemos sus orígenes e influencia del rococó. El rococó es un movimiento artístico que se originó en Francia con un evento decorativo y se extendió por Europa entre 1730 y 1770, la cual significó el fin del periodo barroco. Representó la vida aristocrática de la época y se caracterizó por la elegancia y la exuberancia en las ornamentaciones decorativas y sus colores vivos y alegres. La palabra rococó proviene, valga la redundancia, de la palabra piedrita y de la palabra coquille, que significa conchita. Son los elementos los cuales inspiraban a los primeros diseñadores. El rococó tuvo una reacción en cuanto al barroco, porque el rococó surgió para buscar los estilos más ligeros y decorativos. También tiene una influencia en la corte francesa, especialmente con Luis XV, que marcó la pauta, impulsando un estilo de vida lujoso y sofisticado. Las características del rococó. En cuanto a las características, tenemos la ornamentación exuberante, que se trata de la abundancia de detalles decorativos. Se observan curvas, flores, elementos naturales. Es decir, connota lo refinado, lo agradable y su elegancia. También tenemos colores suaves y delicados. Son tonos pasteles como el rosa, el celeste, el verde, azul, etc. Se evitan los colores oscuros y dramáticos que los usaban en el barroco. Tenían una énfasis en el placer y la elegancia. El arte y la moda reflejaban un estilo de vida y se priorizaba la belleza y el confort. Representaba un arte mundano. Eran muy superficial y alejado de lo religioso y la espiritualidad. Representan los ostentosos eventos y reuniones de la época. Acontecimientos políticos. Entre los acontecimientos políticos tenemos el reinado de Luis XV, que marcó la cúspide del rococó en Francia. Su corte dictaba las tendencias en Europa. Así también tuvo importancia la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. También se tomó en cuenta en la parte política que en esta época empieza a verse una mayor participación en la mujer, tanto en la vida laboral como en lo político. Los inventos de la época. Entre los inventos de la época, este periodo se inicia con la industrialización de Europa, gracias a la inversión de la máquina de vapor de Watt. En esta época se desarrolla la química orgánica e inorgánica. En este periodo también es conocido como el siglo de las luces, por sus escritores y representantes de la ilustración. También tenemos la industrialización textil. Se construyen los primeros telares mecanizados, la cual mejoran considerablemente la industria textil. Es donde aparece, entre las tantas máquinas que se crearon en aquel momento, la máquina de Jacquard, que fue una máquina tejedora. En la innovación de la industria textil tenemos la evolución de los tintes, la cual desarrolló colores más duraderos y brillantes, que se experimentaban de nuevo con un nuevo color y técnicas, y gracias a los avances de la ciencia de las químicas. También están los acabados textiles. Los acabados textiles se perfeccionan con los acabados, es decir, donde la tela se vuelve más ligera, más suaves y más agradables al tacto. Y tenemos también la evolución de la sastrería, que se trata en cuanto al patronaje, la graduación de las tallas, el bordado y los ajustes de una manera notable.
Entre los materiales de la confección predomina la seda, que era un material más lujoso, apreciado y se usaba en los vestidos, tanto en trajes y accesorios. Tenemos el algodón, que se vuelve más accesible, se utiliza en prendas interior y en ropas de usos diarios. La lana se emplea en prendas de abrigo y trajes masculinos. Se busca una lana más fina y suave. También tenemos el satín y el raso. Son textiles exóticos, importados del Oriente y de la colonia. Hubo una mezcla de fibra entreteñido en tela. El estampado por sellos de madera, los rodillos y los bloques de cobre, bordados y deshilados, encajes de bolillos acolchados y aplique. También tenemos en común los botones de oro y plata y esmalte. Eran botones forrados o bordados en combinación con los chalecos y las casacas. En los vestidos habían flores de telas, mariposas, galardones decorativos, cintas satinadas. Había preferencia, como lo dije anteriormente, en los colores pasteles y en las telas que eran con acabados satinados y brillantes. La indumentaria masculina. En la indumentaria masculina en esta época se ampliaba y terminaban los olanes en cuellos, con chorreras de encajes, en las chorreras de encaje. ¿Qué son las chorreras? Las chorreras es el encaje que adornaba el cuello de la camisa. Se convirtió en un símbolo de elegancia y sofisticación. También tenemos los trajes de suite. Este traje de suite se conformaba con 3 piezas. Era un conjunto de casaca, chaleco, que se le podía decir chupa, y calzones, que también se llamaba pantaloncillo o breeches. Se confeccionaban con telas lujosas, con bordados y elaborados. Las casacas eran unas prendas que iban en el exterior del traje. Se caracterizaba por un corte lujoso y un faldón amplio. Las chupas o chalecos eran chalecos largos que llevaban botones de oro o de plata o botones forrados con satín o raso. En esta época se incorporan los bolsillos en la prenda de vestir. Los botones se compactan, utilizaban medias de seda blanca y zapatillas con tacón. En la indumentaria femenina era extravagante y era muy bien elaborada. Se caracterizaba por los escotes cuadrados y vestidos abiertos. La moda femenina tuvo un avance en el siglo XVII. Se vuelve excesivamente y altamente decorativa. Los vestidos tenían grandes crinolinos, iban acentuados en la cintura de la mujer. Al final de este periodo aparece el uso de polizón, que era como una estructura que crecía el vestido de los lados hacia la parte exterior del cuerpo y formaba una cola de pato. Anteriormente estaban los tomillos o los miñaques, que era una estructura realizada con bajareque, con mimbre, y medía aproximadamente unos 50 metros de lado y lado. Tenés las mangas ceñidas al codo. Eran mangas que iban completamente ceñidas a los brazos y terminaban en las muñecas o en los codos con campanas de olanes y encajes. Los vestidos eran abiertos en la parte superior, es normalmente dejando ver la falda de abajo, dejando ver la indumentaria de abajo, de la parte de abajo, que era otro vestido, que iban totalmente combinados. Y eran faldones que eran muy complejos. En el pecho llevaban una pieza triangular que se unían con listones de colores, con alfileres, con botones decorados.
Había una pieza en los vestidos de las damas, una pieza extra que llevaban en la espalda. Algunos vestidos incorporaban esa pieza que asemejaban una pequeña capa. Este tipo de vestido o tipo de capa se llamaba vestido a la francesa. Para viajar, las mujeres llevaban un sobretodo más amplio, que era una especie de saco con una abertura en el pecho, sobre los brazos con mangas muy amplias, y llevaban un botón en la parte del cuello o una cinta. Ellas utilizaban pelucas y postizo. Era de uso común y de un volumen exagerado. Utilizaban también tocados extravagantes, generalmente con pluma de avestruz, flores, listones, perlas. Utilizaban rizos e incluso había algunas mujeres que hasta se colocaban en los rizos barcos de maderas. Y era muy popular utilizar el talco para blanquear las pelucas. Las pelucas eran manufacturadas con cabello humano o incluso con cía de caballo. Y para las personas que eran de bajo presupuesto, utilizaban fibras vegetales para poder tener esas pelucas y esos postizos. Sus maquillajes eran muy recargados. El maquillaje era igual que el cabello. Eran blancos, tanto para el hombre como para la mujer. Los cabellos eran blancos, tipo teatral, pálidos. Y el maquillaje igualmente. Utilizaban un maquillaje a base de polvo de arroz, las sombras en las cejas y pestañas, y en el rubor asemejaban las chapitas de las muñecas en el centro de los pómulos. Se los pintaban con rubor en los cachetes. Este maquillaje, tanto el femenino como el masculino, era bastante caricaturesco, pero para la época la gente no le molestaba. Era común pintarse el rostro, ponerse un lunar, podía ser en la parte de la mejilla como podía ser en los escotes. Tenemos los tricornios y bicornios. Los tricornios eran sombreros de ala ancha, en fieltro o raso. Fueron adaptados también para el uso femenino, adornados con toda clase de cintas, moños, plumas, mariposas y aves. Eran un sombrero de 3 picos, hecho de fieltro. Como lo dije anteriormente, se adornaban con plumas de avestruz y con muchos encajes de valenciennes y galones dorados que reflejaban el estatus del portador. Era muy popular, ampliamente usado por los hombres y las mujeres de la nobleza y la burguesía. Se adaptaban a los trajes tanto formales como informales, denotando la elegancia y la distinción de cada ocasión. Tenemos los íconos de la moda. Entre los íconos de la moda resalta Luis XV, que era el rey de Francia que impuso el rococó. Su corte era del centro de la moda y el lujo. Tenemos a María Antonieta, que era la reina de Francia, y referente a la moda, su estilo lujoso y extravagante marcó una época. El look de María Antonieta, en particular sus sombreros, sus peinados, el corte de sus vestidos fueron inspirados por la modista Rose Berty, que era la modista de ella particular. También tenemos como ícono de la moda en Inglaterra Georgina Spinks, la duquesa. El estilo de estas dos mujeres que se movían en la alta sociedad va rápidamente a difundirse por toda Europa e incluso hasta llegar a las colonias en América. Esto es todo por mi exposición. Gracias por su atención y espero que le haya gustado.